Hola. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciada, por Buenas aquí bien. tardes, Lick. Buenas. ¿Pueden ver en la sección del aula virtual que quiero que vean? Sí, se ve. Ok. Miren, fíjense que el viernes pasado no tuvimos clases y supuestamente era un día activo, un día normal de actividad. Pero como fue declarado por el gobierno asueto también, no pudimos tener clases. Bueno, de hecho yo les puse un aviso también aquí en el aula virtual manifestándoles que no iba a haber clases. Miren, esa situación nos ha afectado en alguna forma, más que todo en lo académico organizativo, porque resulta que revisando la organización de las actividades académicas de la asignatura, se nos ha, sobrevenido un foro participativo. Resulta que si no hubiese habido ese asueto repentino que hubo, hubiéramos celebrado el foro esta semana, pero resulta que no se pudo. Entonces, repito, a esto ha como ha movido la organización de las actividades. Así que la otra semana eh, tendríamos que celebrar este foro. Sería el segundo foro participativo constructivista. Y como dice aquí, el tema central es modelos de salud. Modelos de salud, una alternativa para el Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Ese es el tema central del foro. Entonces, aquí está ya pues digamos, el aviso, pues sí, el alusivo al foro. Así que esta tarde yo les estoy avisando que la próxima semana estaríamos enfrascados en desarrollar este foro durante las horas que tenemos de clase. Así que así las cosas, les estoy enterando de qué se trata el foro, primeramente, pero falta otra situación, falta otra aclaración también. Resulta que se renovaron los cursos, ¿se acuerdan? Y estos son los cursos que ahora existen. Yo creo que no ha habido mayores cambios con ustedes. Entonces, estos son la nómina de los grupos existentes en nuestra sección 04. Ahora bien, ocurre que como el próximo miércoles que comenzaría el foro, igual que ahora tenemos dos horas de clase. Entonces, como asignatura tendríamos que desarrollar el foro por lo menos como con cuatro o cinco grupos de trabajo. Yo creo que con 5 podemos salir adelante el día de la próxima semana si comenzamos el día miércoles, porque son 2 horas con las que trabajamos. Entonces, le estaría yo ahorita destinando a los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, como los grupos que van a entrar el día miércoles a desarrollar el foro. Tómenlo en cuenta, por favor. Tómenlo en cuenta. Sería los primeros 5 grupos. El 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está la nómina. Y yo creo que ustedes están sabedores de a qué grupo pertenecen. Para que el próximo viernes
el próximo viernes terminemos con el grupo 6 y 7. Resulta que aquí, en esta sección, hay 7 grupos. La otra razón también por la que estamos ahorita ya planificando este foro, porque es urgente también desarrollarlo, es una actividad evaluada fuerte, muy importante, es porque de esta semana que viene, o sea que la última de septiembre, ya la última semana de septiembre es la próxima, entonces inmediatamente vienen los parcial, el segundo parcial también. No sé si ustedes ya se habían dado cuenta. Entonces, las parciales están del 3 al, creo que del 3 al 7 de octubre. Está también los exámenes parciales correspondientes al segundo registro. O sea, el segundo examen parcial. Entonces, previendo también esa situación, yo pues considero que sería pues pertinente desarrollar este foro la próxima semana. Porque a la otra próxima semana haríamos el parcial número 2 y ya tendríamos como ya las actividades evaluadas previas hechas. Entonces yo les quería dar este aviso, quería ponerlos en contextos también para que no nos sorprenda pues la lógica, el desarrollo del ciclo de nuestra asignatura de Sociología Médica, sección 4. Entonces, así las cosas, yo les quería de primera mano hablarles de esto. Y entonces, repito, ya sabemos del foro, ya sabemos de qué se trata. El tema del foro tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo, que hoy vamos a seguir también analizando, que es sobre la problemática de la salud en el país. Así las cosas, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. No sé, con los grupos no han habido ninguna modificaciones, me imagino. Espero que están viendo. Así las cosas. No sé si tienen alguna consulta con respecto al foro. El tema, ya también en el aula virtual queda también establecido el tema del foro. Sofía. Sí, en nuestro equipo hay 2 integrantes que se fueron. En el equipo de ustedes. Sí, el 3 creo que es. Permitan. Vamos a ver. Grupo 3. Alfaro Vázquez, Alvarado García, Argueta Méndez. Sí, ese. No Argueta, está, no, ya se fue la niña Argueta Sifontes y... está Espérenme, le viendo, voy a decir mejor. está Sí, viendo le la voy a nota. decir, Si sí, quiere, le voy a decir quiénes están. se lo frío si Está, quiere. está Keila Beatriz, Ruth Natalie, Claudia Paola, Sofía Dígamelo, Alessandra y Sara Abigail. dígamelo a partir de los apellidos. Yo así funcionan las cosas. Ok, entonces Hernández sí está. Alvarado García también, Argueta Méndez también, Arriaga Arévalo también y Ayala Guerra. Se fueron 2, pues. Sí, Se Alfaro fue. Vázquez y Argueta Sifontes. Ok. Entonces, ellos se fueron de la universidad o Yo creo que sí, no sé. no siguieron el ciclo. Yo creo que sí, no sé. No lo siguieron. Bueno, aquí los estoy eliminando. Alfaro Vázquez también, ¿verdad? Sí, y Entonces, así quedaría el nuevo grupo. Sí. entonces quedaría, quiero ver, Alvarado García, Argueta Méndez. Aquí estoy modificando para después yo incorporo al aula. 1, 2, 3.
Ve, estoy repitiendo el doble. 3, 4. Saque de 7 que habían, solo quedan 5. Exacto, así que haría el nuevo grupo. Alvarado García, Argueta Méndez, Arriaga Arévalo, Ayala Guerra, Hernández Hernández. Sí, ¿Usted es Arriaga? No. sí, yo soy Arriaga Arévalo. Hizo el examen. El parcial. Sí, El sí, parcial lo hizo. sí. Ok. Sí, es que el apellido me sonó algo que no lo había hecho, pero si usted dice. Sí, sí, lo hice. Bueno, entonces, gracias por la información. Pues el grupo queda modificado. Queda modificado de la siguiente manera. Ustedes ya lo saben. Por favor, manténganse, ¿verdad? Ojalá no tengamos ninguna también, ninguna eventualidad, porque hoy el clima está como también bien complicado, bien complicado. No sé, podrían haber eventualidades climatológicas que podrían también afectar el ciclo. Bueno, no hay otra, no hay, alguna otra situación de modificación de grupos. Todos se mantienen. Bueno, solo fue con el grupo 3. Así las cosas, pues vamos a proseguir. Vamos a proseguir con este tema que es bien complicado. Yo en realidad, este tema, siempre que lo trabajo, siempre bueno, el año pasado también lo trabajamos y créanme que hoy está más complicado que el año pasado. Créanme. No es una situación que esté mejorando. Hay situaciones nuevas que vamos a tener que hablar de ello. Esta semana yo pues confío primeramente en Dios que voy a terminar este tema con ustedes porque para el foro va a ser muy importante que ustedes tengan por lo menos criterios que aquí nosotros vamos a analizar y que deben de ser tomados en cuenta a la hora digamos, tratar en una forma científica el problema de la salud en El Salvador, al menos desde la perspectiva de la sociología médica. Porque también hay que tomar en cuenta eso. No obstante, ya nuestra intervención como sociología médica es interdisciplinaria. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre articulándonos con las demás disciplinas científicas, dar desde una interdisciplinariedad nuestro aporte. Así es la cosa. Nos habíamos quedado con esta idea la semana pasada, que era sobre la calidad de los servicios de salud. Y se hablaba pues de una situación en la cual, pues, ¿qué significaría la calidad de los servicios de salud en el contexto de cambios, de cambios de cambios de posturas o de rumbo de la salud en el país? Entonces, vean, pues, hemos visto pues que en El Salvador, pues, hay situaciones en las cuales, pues, nosotros tenemos que tomar en cuenta para el caso salvadoreño, muchas situaciones. Bueno, le habíamos dejado establecido que van a haber ganancias y pérdidas en un esfuerzo por cambiar, por transformar la salud en este país. Pero es necesario una reforma de salud desde hace mucho tiempo. Yo les he dado un dato preliminar que en el 2010
hubo un esfuerzo muy fuerte, muy importante de reformar la salud en el país. Mire, algo que yo también les quería decir, mire, que resulta que en sociedades como la nuestra, por qué voy a comenzar diciéndoles esto? Mire, en sociedades como la nuestra, en donde uno se ha dado cuenta de muchas cosas, de muchas situaciones, muchos procesos, y uno recuerda siempre cosas de las cuales uno ha sido testigo. Lamentablemente en nuestra sociedad, donde es la educación y la salud, se ha querido hacer chapandongo, como dicen. Un solo chapandongo, un solo desorden. ¿Por qué? Porque ocurre que llegan gobiernos y en los gobiernos pues se dan buenas intenciones, con buenas intenciones, buenos proyectos, buenos procesos. Pero hasta ahí nomás, son proyectos de gobierno. Pero para hablar de cambios estructurales en el ámbito de la educación y de la salud, no se tiene que partir de proyectos de gobierno, sino que de políticas de Estado, verdaderamente, para poder tratar los problemas de raíz. Tiene que ser desde el Estado y no desde el gobierno que se deben de proponer los cambios necesarios y suficientes en este país. Repito, han llegado gobiernos, los gobiernos de turno. La figura gobierno de turno es aquella en la cual pues llega una fuerza política ganadora de elecciones, ya sea a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo, y vienen con sus proyectos. ¿Sí? Buenos, por cierto. Bueno, el del 2010 fue precisamente un proyecto de gobierno. Y nosotros cuando nosotros nos dimos cuenta de ese proyecto, pues nosotros, miren, es un buen proyecto. Lamentablemente no se está proponiendo como un esfuerzo desde el Estado. Desde el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el Estado. O sea, que desde el Estado en El Salvador proponerse los cambios permanentes y continuos en el área de la salud, por ejemplo. Porque, y esto es ciencia política, ¿va? O sea, en ciencia política hay como un principio, mire, que solo desde el Estado se pueden proponer los cambios reales y no desde los gobiernos. ¿Por qué? Porque el Estado es una institución, es una estructura social permanente y continua. Y esto lo dicen también las estructuras funcionalistas. Sí, el Estado es más permanente. El Estado, valga la redundancia, es más estable. ¿Sí? En cambio, los gobiernos no. Es decir, los gobiernos son de turno. No sé si ustedes han oído esta figura. Gobiernos de turno, dice uno. Aunque ahora no sé, con esto de que están ocurriendo cosas muy inéditas en El Salvador, ¿no? Pero igual, han sido gobiernos de turno los que han propuesto cambios en la salud, en la educación, y como los gobiernos aquí, al menos hoy por hoy, duran 5 años. Y entonces ocurre que allá por el tercer año en que se meten a querer cambiar la salud o la educación, pero ya les agarra la tarde, terminan los periodos. Y ya no se sigue. Entonces son esfuerzos acabados que acaban en un periodo presidencial o en un periodo legislativo. Pero repito, algo muy complicado ocurre, que no hay, todos los esfuerzos han sido encaminados a partir de gobierno y no desde el Estado. Así que usted puede incluso, después no solo quedarse con este planteamiento que yo estoy dando, sino que investigar cómo debe ser lo correcto. ¿Sí? Debe ser desde el Estado y no desde el gobierno.
Los gobiernos son ¿qué? Aves de paso. Aves de paso, al menos políticamente hablando y partidariamente hablando. Así que así es la situación. Así es la situación. No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Bueno, entonces, después de hablar de una calidad de los servicios de salud, por motivos didácticos y de tiempo, solo hablaríamos de una breve descripción de las condiciones de los servicios de salud en El Salvador. Ahorita lo que estamos haciendo es configurando el contexto de la problemática de la salud en el país. Estamos hablando de las estructuras, de las condiciones de funcionamiento de una estructura tan importante en la vida de una sociedad como es la salud. Repito, yo les voy a solicitar a ustedes mucha atención en este tema, porque precisamente si ustedes tienen la creatividad y la imaginación para abordar el foro de la próxima semana, ustedes pueden encontrar muchas ideas fuertes, fundantes, en estas ideas que vamos a estar pues analizando. Bien. Sofía Arriaga, ¿me podrían leer esta diapositiva? Por favor. Ok. Yo te ayudo con las siglas, si querés. Ok. En El Salvador, el sector salud está conformado por dos subsectores. El público integrado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso significa la sigla, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Okay. Sanidad Militar, el BM, el ISRI y el CSSP, y el privado que incluye entidades lucrativas y no lucrativas. Muchas gracias. Miren, estas son las instituciones de salud que conforman el sistema de salud. ¿Sí? El sistema de salud. Entonces, hay dos subsectores. Hay dos subsectores, el público y el privado, obviamente. Entonces, pero yo les comentaba la vez pasada, y este es algo que también en El Salvador está en discusión, ¿cierto? De que a nivel público hay como dos vertientes de funcionamiento. Una es el sistema que maneja el Ministerio de Salud, o las estructuras que maneja el Ministerio de Salud, y la que maneja el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. O sea, hay dos vertientes. Muchos hablan de una dualidad, y en verdad es cierto, es una dualidad del Sistema Nacional de Salud. Ahí está sanidad militar, pero la sanidad militar es bien específico. Es bien específico. ¿Por qué? Porque solo los militares van. Solo los militares son atendidos, ¿verdad? Entonces, está también el de bienestar magisterial, BM, pero ahí solo van los profesores, los maestros, o sea, el magisterio. Y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos también, pero digamos que es una población bien específica, que su significación es como la que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Entonces, nosotros, en muchos análisis que hemos hecho, cuando yo digo nosotros, pues hay gente que hemos estado, por ejemplo, en jornadas de análisis, en congresos, en foros, panel forum, sobre el Sistema Nacional de Salud o sobre la problemática de salud, siempre hemos estado criticando, pero también proponiendo que se debe de superar esta dualidad y que una reforma de salud en el sector público sería de unificar en un sistema universal de acceso a la salud y no en un sistema general, porque ocurre de que, fíjense, con ese esfuerzo que hubo el 2010 se hablaba de acceso general, pero también se proponía el acceso universal.
y no es lo mismo. Y fíjese que los que, en verdad, yo la vez pasada les manifesté de que hubo oposición a que hubiera una real reforma de salud en el país. Y la gente que se opuso estaban de acuerdo de que fuera un sistema general, con acceso general, decía. El problema comenzó cuando se empezó como a plantearse y a proponerse que fuera universal. Ahí sí, ya se opusieron. Ocurre que en la salud, y esto ustedes lo pueden investigar en la Organización Mundial de la Salud, en los documentos, se habla de la universalidad de la salud como un propósito, como digamos, también una meta humana, una meta propuesta por toda la humanidad. Así es, porque la Organización Mundial de la Salud maneja los criterios esos hablan en nombre de la humanidad, no en nombre de los países ricos, de los países pobres, hablan en nombre de la humanidad, entonces, porque es un organismo internacional, mundial, está en todos los países, entonces, sin distinción. Y eso se ha podido comprobar con la pandemia COVID-19. Entonces, uno de los propósitos centrales de la Organización Mundial de la Salud es que haya salud universal, no salud general. Entonces, el esfuerzo era sano, pues. En concordancia con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, se propone una universalidad de la salud. Y a eso se opusieron. ¿Qué es el principio de universalidad? Es un principio incluyente. Es un principio de principios. Cuando yo digo principio de principios, que fundamenta otros principios. Y ocurre que la universalidad es un principio que incluye a todos y todas por igual, sin distinción de clases, condición social, condición política, condición económica, no digamos. Y el acceso igualitario a los servicios de salud. Ahora bien, yo y nosotros, bueno, es que la universalidad no le quita valor, no le quita legitimidad, por ejemplo, a los servicios privados, porque también ese es el argumento principal. Bueno, ¿y qué va a pasar con el privado? ¿Va a desaparecer? Fíjense que no. Hay sociedades en donde los servicios nacionales de salud son universales. Ejemplo, Costa Rica. Ahí cerca tenemos a Costa Rica. Y usted puede escudriñar el Sistema Nacional de Salud de Costa Rica, ahí está en internet. Y funciona de maravilla a tal grado, pues, y en los problemas de salud, claro, hay problemas, pero no como los problemas que tenemos nosotros aquí, ¿va? Ojo con eso. ¿Y qué hay del sistema privado? Ahí está también, ahí está, funcionando también, haciendo dinero, sí, haciendo dinero. El sistema privado. Mire, yo creo que muchas veces cuando uno propone desde el ámbito de lo público, muchos que se oponen a los cambios reales en la salud, creen que uno anda con las ideas trasnochadas del socialismo o del comunismo. Y ocurre que no es así, no es cierto. Mire, no me lo están preguntando. ¿Costa Rica es un país socialista? No. ¿Comunista? Peor. Noruega, un país europeo, del norte europeo, también tiene un sistema nacional de salud universal. Y a la par está también
Por favor, investigue. Entonces, lo que ocurre es de que como aquí en El Salvador pesan más los intereses privados sobre ¿qué es? Sobre las áreas estratégicas del desarrollo humano. Y aquí me meto ya con las áreas de desarrollo humano como es la salud y la educación. Prevalecen los intereses privados y privatizadores. Entonces, y son de peso. Son minoritarios, pero son poderosos económicamente. Y resulta que cuando ocurre eso, pues ellos ven las estrategias y compran los gobiernos, influyen en los gobiernos, etcétera, etcétera. Y todos aquellos esfuerzos se desvanecen, lamentablemente. Eso ha ocurrido en los últimos 30 años y me atrevo a decir que también en los últimos 33 años. Y cuando yo digo 33 años, pregunto, ¿estoy incluyendo a este gobierno que está ahorita? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, claro, y por ello ya no podemos decir 30 años, no que también 33 años. Lamentablemente. Ahora bien, ocurre que nosotros en sociología médica tenemos que también predecir escenarios en el ámbito de la salud, y no son del todo promisorios, son desesperanzados o desesperanzadores. Desde la sociología médica, sí, yo les puedo decir esto. Ahora bien, pueden ocurrir cambios, claro, cambios, pero yo no los veo ni por cerca, ni por cerca. El ministro hace unas semanas habló de cambios en la salud, pero es que ellos no hablan de reforma. Sí, en el vocabulario de ellos no existe la reforma social de salud. Y ellos bien saben que se necesita una reforma social de salud. Ustedes también deben de estar conscientes de que este país, para resolver de raíz los problemas de la salud, tiene que haber una reforma social. Así las cosas. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar al respecto. Vamos a ver, Fabricio Rodríguez, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor? Con gusto. Gracias. Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que brinda asistencia sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. Muchas gracias. Ocurre, lo que acaba de leer Fabricio corresponde a lo que acabamos de leer aquí. Estas son las estructuras organizativas, institucionales del Sistema Nacional de Salud. A estas instituciones o estructuras es que le corresponde esa narrativa que acaba de leer Fabricio, que es el lugar, son los sitios, son las estructuras donde se dan los servicios de salud en un país. En este caso, en El Salvador. Es donde los servicios de salud constituyen un sistema de atención y que van orientados al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud. Tres aspectos importantes con los que ustedes deben de estar bien familiarizados. La atención orientada al mantenimiento, restauración y promoción. Estas son como tres claves en las cuales ustedes van a estar involucrados. Unos en algún nivel, otros en otro nivel. En mayor o menor medida. ¿De acuerdo? Bien, pero sigamos. La otra idea. Adriana, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Claro. Algunos indicadores considerados como negativos
Mala atención en el sistema de salud público salvadoreño, 63.4%. Los tiempos de espera entre una cita y otra son muy largos, 70,8%. En el sistema de salud pública, el acceso al médico especialista es sumamente difícil, 68.4%. Gracias. Bueno, aquí la compañera acaba de hablar ya de datos concretos que hablan relativamente de lo que son los servicios de salud. Cuando yo digo relativamente, es que ya no podemos decir, mire, que los servicios de salud del Sistema Nacional de El Salvador son chivos, son óptimos, son excelentes, son igualitarios, etcétera. O sea, hablar linduras. Que es lo que dijo la compañera, pues aquí habló de algo muy cierto, muy concreto, muy real, y que son datos negativos, ¿sí? Hay una mala atención en el sistema de salud público. Y este dato viene de esa digesti que acaban de desmantelarlo. El 63.4% de la población tiene esa imagen del Sistema Nacional de Salud. Da mala atención. Y los tiempos de espera entre una cita y otra son muy largos también. El 70.8%. Y el tener acceso a la salud por un especialista también es sumamente difícil. Hay un 68.4%. Estamos en, este es bien revelador porque nos dice pues que hay indicadores negativos. Hay indicadores negativos. Bien, entonces, el sector privado. Bueno, tenemos que hablar también del sector privado. Ojo. Adriana Chavarría, ¿me lo podrías leer esta diapositiva? Jefferson Mejía. El sector privado está integrado sobre todo por organizaciones lucrativas establecidas en las principales ciudades salvadoreñas. Estas organizaciones ofrecen servicios en el mercado privado y venden servicios al IS y al ISBM. Las organizaciones no lucrativas, ONG, iglesias y otras, por su parte, operan sobre todo en las zonas rurales de El Salvador. Gracias. Bueno, este es el sector privado de la salud. No podemos soslayarlo también. ¿Tiene lo suyo? Claro, sí, tiene lo suyo. Ahora bien, nosotros en principio, si usted quiere, en principio filosófico, le apostamos a la salud pública. Esto yo lo digo con todas las letras, se lo digo yo con todas las letras, y pongo el dedo en el renglón de que nosotros debemos de apostarle a la salud pública. Entonces, pero el sector privado, pues sí, es legítimo que exista. Incluso ustedes como médicos y médicas van a trabajar indudablemente con el sistema privado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, después de las 4 de la tarde o después de su turno con el sistema nacional o los fines de semana, no sé. Bueno, entonces el sector privado es también un sector pues que está integrado por organizaciones, pero son con fines de lucro. Y entonces ustedes ya se imaginan pues que ahí pues solo llegan los que tienen el respaldo. ¿Tienen necesidad de salud? Sí, solo que esa necesidad va respaldada con el dinero. ¿Sí? Entonces, como dicen los mercadólogos, mira, es que en realidad no, son necesidades convertidas en demanda. Mientras en el sector público de salud
ahí uno llega a satisfacer una necesidad como es la salud. En el sector privado, ahí lo que se atienden son demandas. Las demandas. Claro, la necesidad elevada de demanda, que no es lo mismo. Es la necesidad acompañada del el pago del servicio. Entonces, pero lo que nos decíamos al principio de este tema, ocurre que el sector privado se vincula al sistema nacional. ¿Cómo? Vendiéndole servicios, por ejemplo, al Instituto Salvadoreño de Seguro Social y también al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. ¿Sí? Le prestan, le venden. No le prestan, perdón. Ahí estoy mal enfocado. No le prestan, le venden, le alquilan, le arrendan al Sistema Nacional de Salud los servicios. Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, de Seguro Social que algunos procedimientos se los hacen en los hospitales privados. Y caros, procedimientos caros. Incluso, por ejemplo, los enfermos de cáncer, por ejemplo, enfermos de cáncer, los enfermos renales, los VIH también, que se los manda el Seguro Social a que se hagan algunos procedimientos en los hospitales privados. Pero ese vendido es pagado de la plata que todos los salvadoreños damos. Porque ocurre que, pues sí, el sistema nacional es quienes lo sostienen, nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, con todos los impuestos, más que todo el impuesto del IVA, etcétera. Entonces, el sector privado, ahí está, ¿sí? Ahí está. El problema es que nosotros se ha permitido que el sector privado invada algunos servicios. Con una reforma de salud, esto tendría que desaparecer. Y ustedes yo creo que se imaginan qué significaría para ciertas personas, ciertos sectores que venden los servicios al Seguro Social, por ejemplo, y que dejan muchas ganancias. Porque mire, el Seguro Social es un verdadero elefante. El verdadero elefante. Mire, el Seguro Social tiene, incluyendo a los trabajadores y trabajadoras que cotizan, junto con los beneficiarios que pueden ser el cónyuge y los hijos menores de los 18. Hacen un universo como de 700,000 personas que atiende el Seguro Social y que es nacional, ¿no? Es nacional. Entonces, imagínense los hospitales privados cuando el Seguro Social los contrata. Les contrata algunos servicios. Son buenas ganancias, en realidad. Buenas ganancias. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, el presente análisis y reflexión también nos lleva pues, a hablar de lo que debe ser la salud en un país como El Salvador. ¿Existe el deber ser de la salud en El Salvador? Sí, existe un deber ser. Como en la vida. ¿Sí? Pero ocurre que también existe el ser, que es cómo en verdad funciona, cómo en verdad existe. Miren, en la vida hay apegos al deber ser, a los deber ser y también al ser. Porque yo podría decir, bueno, los estudiantes, los y las estudiantes de medicina, ¿cuál es el deber ser de los y los estudiantes de medicina? ¿Quién me podría decir algo al respecto? El entendido que el deber ser es lo óptimo, lo ideal. ¿Sí? Katia, Lisbeth, ¿qué me podrías decir al respecto? No
está quizás, bueno, Josué Dueñas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Estamos hablando del deber ser. Pues estudiar y prepararse para el futuro, porque es a la sociedad a la que estamos ayudando el día de mañana, ¿verdad? Miren, yo les voy a decir algo. Yo no sé si lo sabían. Hay un imaginario colectivo, hay un imaginario social de ustedes, de los estudiantes, de las estudiantes de medicina. Miren, hay un imaginario bien concreto en la sociedad salvadoreña de los que estudian medicina. ¿Sí? Por ejemplo, para algunos es lustre. Cuando yo digo lustre, ¿qué quiere decir? Pues sí, es un prestigio. ¿Ah? Yo me acuerdo que en la colonia popular donde yo me crié, pues sí, el hijo de la vecina que estaba estudiando medicina, pues sí, se le miraba con admiración, ¿verdad? ¿Sí? Increíble, ¿no? Se hacía, estudia medicina, distinto de otras carreras. Mire cómo somos los salvadoreños. Entonces, alguien que estudia medicina en una sociedad como la nuestra es una persona distinguida. Es un deber ser. No digamos la profesión, ¿no? La profesión. Mira, hoy hay doctores en historia, hay doctores en sociología, hay doctores en informática, hay doctores en ciencias jurídicas. Y les dicen doctores. Pero si vos vas al centro de San Salvador y vos te encontrás con un doctor en qué, en economía, y le decís doctor, la gente cree que es médico. O sea, yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque hay un deber ser de la profesión, ¿no? Que la sociedad salvadoreña se la ha configurado. Nosotros que hemos enseñado en la universidad, gracias a Dios, también nosotros hemos, y yo le he comprobado, que los estudiantes, los y las estudiantes de medicina son estudiantes estudiosos, disciplinados y organizados. Esas son como características que se le atribuyen a los y las estudiantes de medicina. 3. ¿Sí? 3. Hay de ustedes si lo cumplen. ¿Sí? Estudioso, organizado y disciplinado. ¿Ah? Ese es el deber ser. Y yo lo he comprobado. Cuando yo he trabajado también, he tenido el privilegio de estudiar, de trabajar con los estudiantes de medicina. Ahora, ¿cuál es el ser? Es posible que no corresponda. Lo maravilloso fuera que correspondiera. Bueno, el deber ser y ser correspondieran. Eso sería maravilloso, pero no siempre somos humanos. Somos humanos y somos bien dados a que podamos cometer errores en la vida. Entonces, el deber ser, pues, también de la salud, le ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que se espera en realidad de la salud? Y que está construido social, política, económica o culturalmente. Así que el deber ser de la salud en El Salvador comienza hablando de la constitución política. ¿Sí? Vamos a hablar de la constitución política. Vamos a ver, Catherine Pérez, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. El deber ser de la salud en El Salvador. La Constitución Política de El Salvador dispone que la salud de los habitantes es un bien público y que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y habitantes
en general en la prevención de enfermedades transmisibles. Muchas gracias. Bien. Esta es como la idea central. La idea que fundamenta un deber ser de la salud en el país. O sea, pues digamos, un servicio de salud, un servicio público con apego a lo que dice o dicta la Constitución política y que esta, en sus artículos, dice que es un bien público y que el Estado, ojo, dice Estado, no dice gobierno, lo que yo les decía al principio, y que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y habitantes en general en la prevención de las enfermedades transmisibles. Este es digamos que es una narrativa incluyente. Es una narrativa incluyente porque involucra a todos los habitantes o todos los ciudadanos de El Salvador. Los que no tienen y los que pueden, pues tienen derecho también. Tienen derecho. Ahora bien, pues sí, si a usted no le gusta ir a hacer la gran cola a los hospitales públicos, pues seguramente se va a ir a Profamilia. Mínimo. Mínimo. Entonces, este es el deber ser. Este es el deber ser. Pero entonces, ¿cuál es el ser de la salud en este sentido? ¿No? Tenemos que hablar de Mónica Cáceres. ¿Me podrían leer esta diapo? Te la voy a agrandar. Disculpe que no la había agrandado. Yo creo que así lo vas a poder leer mucho mejor. Sí. El ser de la salud en El Salvador. ¿Me lo podrías leer, por favor? ¿No está con nosotros? Bueno. Eloíse Rivera. Con gusto. El ser de la salud. Muchos salvadoreños no tienen acceso regular a servicios de salud, en particular los pobres del campo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cubre formalmente a un 80% de los habitantes del país. Sin embargo, la realidad es que solo ofrece servicios de manera regular al 40% de la población total. El ISS cubre a todos los trabajadores de la economía formal y sus familiares, que representan alrededor del 24% de la población. El ISBM cubre a los maestros y sus familias, cónyuges e hijos hasta los 21 años de edad. Sanidad militar cubre a los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares y pensionados. El ISBM, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Compañía de Alumbrado Eléctrico y Sanidad Militar cubren alrededor del 2.3% de la población. Aunque la población no asegurada legalmente debería tener acceso a unidades públicas de salud, según la encuesta de hogares de 2008, entre las personas que se enfermaron o accidentaron ese año, 48.1% se automedicó o no recurrió a ninguna unidad de salud. Del total que acudió a consulta, 51.9%, 65.7% acudieron a unidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 12.5% a unidades del ISS, 16.9% a un hospital o una clínica particular y 4.9% al hospital militar, unidades de las ONG, programas sociales, farmacias o curanderos. Muchas gracias. Bien, este es el contexto del funcionamiento de la salud en el país, de las articulaciones o de las instituciones y estructuras de salud en el país. Ojo con esto, este es el ser. Este es en realidad el parámetro, el criterio válido para poder hablar de los esfuerzos de cambio, de transformación o de modificación de un sistema nacional de salud. Resulta que nosotros desde la sociología médica tenemos que proponer opciones viables, porque estamos refiriéndonos pues precisamente al campo de funcionamiento de un sistema nacional de salud.
y que es un campo problemático de la sociología médica. Miren, la compañera comenzó leyendo algo muy importante. ¿Sí? Fíjense que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que está al principio de la diapo, formalmente cubre el 80% de la población, ¿sí?, o de los habitantes del país. Sin embargo, la realidad es que solo ofrece los servicios de manera regular al 40% de la población total. O sea que ya, si bien es cierto que la Constitución política no excluye a nadie, porque así lo narra, así versa el espíritu y letra, ya en la realidad vamos a ver pues, una situación relativa, distinta. Entonces, hablar de un 40%, o sea, desde el 80% que dice formalmente atender, bajar al 40% es sumamente significativo de cómo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debería de estar funcionando. O sea que es un verdadero despropósito de que apenas el 40% lo cubra el ministerio en realidad. Esto es un dato que nos debe de llamar la atención a todos y todas. Por lo tanto, el ISSSTE, mire, el ISSSTE es todavía más excluyente, porque solo representa un servicio de alrededor del 24% de la población. El 24% de la población. Por su parte, también el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es bien bajo también el porcentaje que cubre, ¿sí? No pasan del 2.3%. ¿Sí? Ahora también se habla también de la población no asegurada legalmente. Y aquí dicen que para el 2008 hubo un dato bien revelador. Entre las personas que se enfermaron o accidentaron ese año, solo el 48.1% se automedicó y no recurrió a ninguna unidad de salud. ¿Sí? 48.8% es un porcentaje importante e incluso alto. Entonces, así las cosas. El ser de la salud en El Salvador. Aquí hay un cuadro que habla de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Pero creo que se refiere única y exclusivamente al seguro social. Resulta que para el 2006, porque es el más reciente, para el 2006 solo cubría el 24%. El 76% pues es población sin cobertura. Sin cobertura. Bien. Y también seguimos con esto de cómo está organizado el Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver aquí. Ruth Alvarado, ¿me lees esta diapo, por favor? Esta diapositiva. Bueno, no corresponde. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está organizado en 3 niveles: superior, regional y local. En el nivel superior se ubica la Secretaría de Estado, entidad rectora a la que le corresponde planificar y ejecutar la Política Nacional de Salud, así como controlar y supervisar su aplicación y la gestión nacional de los recursos asignados. El nivel regional está conformado por las direcciones regionales que constituyen el nivel técnico y administrativo de los sistemas básicos de salud integral, de la gestión de los recursos hospitalarios
en una unidad geográfica definida. El nivel local está conformado por la red operativa de los CIBASI y los hospitales. Bien, aquí está pues la labor organizativa, administrativa de los niveles organizativos, no de funcionalidad. Vamos de una escala mayor a una escala inferior. Tomen en cuenta eso. Aquí viene ya quizás lo más problemático, lo más complicado. Hemos hablado pues cómo hay disparidades en la atención, hay disparidades en el funcionamiento, en la atención de los servicios de salud. En El Salvador ocurre algo bien hasta raro, diría. Hasta raro porque lo hemos permitido. Lo hemos permitido. No hemos dicho nada. Y también, pues, los políticos o los que se meten a gobernar no se preocupan. Esto es fuerte. Esto es muy complicado lo que estamos leyendo. En El Salvador, la salud, una desigualdad institucionalizada. Imagine, institucionalizado, o sea que se justifica que exista. Eso es grave, en realidad. Eso es totalmente, diría yo, deleznable. Deleznable. Esto es embarazoso. Que exista una desigualdad institucionalizada, que hayan incluso instituciones en donde porque no tenés trabajo no te van a atender. No te van a atender los problemas de salud. ¿Por qué? Porque no cotizas. Y ya saben a qué instituciones me estoy refiriendo. Por ejemplo, el Seguro Social. Uno. Y que forma parte del sistema nacional. Eloísa Rivera, ¿me puedes leer otra vez esta diapositiva? Sí, Lic, con gusto. La provisión de servicios del Ministerio de Salud Público de Asistencia Social se realiza en 3 niveles. En el primero se encuentran las unidades de salud, casas de la salud y centros rurales de salud y nutrición. El segundo nivel está compuesto por los hospitales nacionales generales y nacionales regionales. Finalmente, el tercer nivel lo conforman los hospitales nacionales especializados, hospitales de medicina y cirugía, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y neumología. El CIBASI es la estructura organizativa local en donde se delega la provisión de servicios integrales de salud en el primer nivel de atención, en coordinación con el segundo y tercer niveles de atención. Bien. Bueno, esa es la funcionalidad. A partir de la atención de la salud por niveles. ¿Sí? Ocurre que usted, pues, bueno, estamos aquí supuestamente con un mínimo de salud y hay gracias pues a que no hemos llegado a los niveles en donde nos tienen que ver con sumo cuidado, con suma complicaciones la salud, como serían los 2 y 3 niveles. Ocurre que muchas veces nosotros, los que estamos aquí relacionándonos en esta clase, no pasamos del primer nivel. ¿Sí? Porque nuestra dolencia está controlada, ¿sí? o porque estamos ya definidos, pues que estamos en tratamiento. Estamos en tratamiento. ¿Y qué es el primer nivel? Que es el que nos leyó la compañera, en donde están las unidades de salud, tanto del Ministerio de Salud como del Seguro Social, las casas de la salud también, etc. El segundo nivel, que son los hospitales.
Son los hospitales generales, nacionales, regionales. Ojo, pero allí ya el nivel de salud ya no es meramente preventivo, sino que ya empieza como a darse las pautas para la atención a una salud curativa. Porque ya vas pues con un diagnóstico en el cual pues a uno ya le, por ejemplo, le han planificado una intervención, una intervención quirúrgica, ya una cirugía. Y el tercer nivel, que son son los hospitales especializados, donde son especialistas allá. Repito, aquí vamos de lo general a lo particular, o sea, de lo complicado, de lo complejo, a lo concreto. El CIBASI es una estructura organizativa local en donde hay una provisión de servicios integrales de salud, pero que funciona nada más en el primer nivel de atención. Bien. Por su parte, y específicamente el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ofrece servicios curativos a sus contribuyentes y conforme a una reforma legal del 98 del siglo pasado, ha privatizado el fondo de pensiones, la vejez, invalidez y muerte. Ocurre pues que antes era el Seguro Social el que también nos caía con el fondo de pensión. Hoy no, porque como se privatizó en el 98 los fondos de las pensiones, surgen las AFP famosas y entonces fue trasladado esa función a manos privadas, ¿sí? A manos privadas. Entonces hoy son las AFP las que se encargan pues de armonizar, administrar los fondos de pensiones por vejez, invalidez y muerte. Ahora bien, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social brinda la salud en sus hospitales de referencia nacional. Si algo sí hay que reconocer y que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es su propia estructura. Tiene su propia infraestructura que no tiene nada que, digamos, que desearle al sistema nacional. Me refiero al ministerio. El seguro tiene sus instituciones hospitalarias y bien montadas. Entonces, y también tiene los servicios dispuestos en cuanto a consultorios, tiene unidades médicas, hay clínicas comunales y empresariales. Ahora bien, estuvimos hablando pues de que el sistema privado le vende servicios al Instituto Salvadoreño de Seguro Social. No obstante, el Seguro Social tiene capacidad instalada. O sea, cuando le digo capacidad instalada, es que tiene a los médicos, tiene incluso, si no tiene el equipo, tiene dinero para comprar el equipo. Tiene las instalaciones, sí las tiene. Tiene el personal también, que es muy importante. Personal médico para poder realizar procedimientos. Ocurre pues que como sea, el fantasma de la privatización siempre está como atrás siguiendo a la salud del país. Entonces nosotros en la clase anterior hablábamos de una privatización velada, de una privatización encubierta. Y ya habíamos dicho, pues por ejemplo, los servicios de funcionamiento del Seguro Social que están en manos privadas, aseo, alimentación, situaciones así, el lavado de ropa, todo eso lo hacen ahorita, hoy por hoy, las manos privadas.
manos que se han metido ya, han minado ya las funciones del seguro. Entonces, nosotros proponemos una reforma de salud, más adelante lo vamos a ver, y una reforma de salud tendría que romper o divorciarse de todos los procesos que encaminen a una privatización de los servicios de salud. Vamos a ver, pues, cuando veamos concretamente la reforma de salud en el país, que en uno de sus postulados y, bueno, y hasta características, es que la reforma de salud en El Salvador postula una salud pública en todos sus órdenes. Una salud pública plena y nada de salud privada o servicios privados de salud. Esa es una de las, digamos, de las premisas. Salud pública. Esa es la apuesta. ¿Sí? Entonces, eso, pero ya cuando veamos, por ejemplo, el sistema o el esfuerzo de la reforma de salud. Hay otras estructuras, ya las habíamos mencionado, pero vale la pena pues mencionarlas de nuevo. El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es una administradora de servicios de salud que contrata servicios del segundo y tercer nivel. O sea, ya servicios de salud complejos, complicados, que involucran cirugías. Entonces, y hay un enfoque, ellos manejan un enfoque de medicina familiar. Mientras que la estructura de sanidad militar, que es el de la salud de los militares, ofrece atención de primero y segundo y tercer nivel en su propia red de servicios. Bueno, ustedes saben que existe un hospital militar. Ahí vamos a encontrar en su plenitud este servicio de salud. Ocurre que también vende servicios a personas ajenas a la clase militar. O sea, que usted, yo, cualquier dolencia podemos irnos a meter también o a usar los servicios del hospital militar. ¿Sí? Como cualquier otro hospital privado, podemos ir a buscar los servicios. Obviamente vamos a pagar. Vamos a pagar. Nuevamente se menciona el sector privado lucrativo y que presta servicios en clínicas y hospitales de segundo y tercer nivel y que los vamos a encontrar también al interior de la República. Al interior de la República también ya bien organizados, bien cimentados como estructura. Los recursos. Vamos a ver, los recursos del sistema. Mariana Marín, por favor, ¿me podría leer esta diapositiva? Increíble. Ruth Alvarado. ¿No está también Ruth? Andrea Rodríguez. La mayor parte del financiamiento del MSPAS procede de recursos del gobierno central. Fondos adicionales se obtienen de préstamos que se gestionan ante la Banca Internacional y recursos provenientes de la cooperación internacional. Otra fuente de financiamiento lo constituye el programa de recuperación de costos, mediante el cual el MSPAS recauda fondos por concepto de cuotas voluntarias de los usuarios de los servicios del sistema público. Esta medida encontró fuertes resistencias en la población, por lo que se dejó de cobrar en los establecimientos de primer nivel de atención, no así en los hospitales de segundo y tercer nivel. Sin embargo, esto generó un desfinanciamiento grave, ya que el nivel central del MSPAS no proporcionó los recursos que se dejaron de percibir. Muchas gracias. Miren, algo que caracteriza al Sistema Nacional de Salud en el momento actual es que es un Sistema Nacional de Salud precario, con recursos
precario. Resulta que es quizá la primera falencia que vamos a encontrar en el Sistema Nacional de Salud de El Salvador. La falta de recursos. Hay recursos escasos. Hay recursos que dan cuenta pues de una situación dramática en el funcionamiento. En el funcionamiento de este Sistema Nacional de Salud. Fíjense que durante los primeros gobiernos, y vamos a hablar aquí quizás con nombre y apellido, pues, de Arena, por ejemplo, ellos manejaban la cuota voluntaria, que no era tan voluntaria, porque ellos argumentaban que esa era una posibilidad de obtener recursos necesarios para poder funcionar. Pero en realidad, pues, la historia, increíble, la historia condena, pero también absuelve. Y la historia los condena. Los condena en el sentido de que las cuotas voluntarias no mejoraban, no dotaban de los recursos necesarios al sistema. Y entonces ella se ponía en tela de juicio, pues, para dónde eran orientados ese dinero que provocaban las cuotas voluntarias o que canalizaban las cuotas voluntarias. En otras palabras, se hablaba de corrupción. Corrupción, malversación de los fondos. Y eso en cualquier lugar se llama corrupción. Corrupción. Entonces, vean, los recursos son escasos, precarios. Y resulta pues que al menos durante ya en los últimos gobiernos de Arena, esa cuota voluntaria se quitó. Ya creo que en los últimos dos gobiernos de Arena se quitó esa cuota voluntaria porque era como digamos, una forma de poder obtener recursos para malversarse. Esto es terrible. Es terrible esto. Entonces, porque en verdad se malversaron. Entonces, pues se quitó esa figura de la cuota voluntaria. No así, pues, en otros niveles. En otros niveles de atención del sistema público y que todavía persisten. Por ejemplo, tú te piden pues que pagues algunos recursos para que te puedan hacer cirugías, algunas cirugías complicadas. ¿Sí? Te dicen, mire, pague esto, nosotros no tenemos la capacidad de poder cubrir. Entonces lo paga la gente. Pero estoy hablando del segundo y del tercer nivel. Del segundo y del tercer nivel. Entonces, estamos hablando en el campo de los recursos. Estamos hablando de recursos escasos, y no solo escasos, sino que precarios. No es lo mismo escaso que precario. Porque escaso quiere decir de que no hay. O si hay, se acaban rápido. O nunca hay. Eso es escasez. Eso es escasez. Entonces, precario, pues que existen, pero pues sí, no para todos los usuarios, sino que quizás para los más graves, para los que no tienen en verdad. Entonces, esa es la precariedad. Para unos sí, para otros no. O por ejemplo, se utiliza el diagnóstico de los trabajadores sociales. Ocurre que ustedes van a trabajar mucho con los trabajadores sociales en los hospitales. Y van a ser como personas auxiliares en este sentido, porque le van a decir, mire, fíjate que este señor en realidad, o esta persona en realidad no tiene cómo. No tiene cómo. Entonces hay que hacer el procedimiento
o orientarle recursos. Podría ser medicina, alguna medicina o algún procedimiento. Entonces, vean, pues, en cuanto a los recursos está también un problema muy serio, muy serio. Yo me acuerdo, pues, que siempre se hablaba, pues, de que siempre, en cuanto a la adquisición de medicinas por el Sistema Nacional de Salud, nunca se cubría el 100%. A lo mejor que al por ciento más alto al que se llegaba en el mejor de los casos, o en los tiempos de vacas gordas, si usted quiere, era al 80%. Al 80% de adquisición de medicina en el Sistema Nacional de Salud. Hoy dicen que el 100%. En cuanto a la adquisición de medicina y la dotación de medicina. Sin embargo, a mí ya me han dicho en el Seguro Social, mire, esta medicina no la tenemos, cómprela. Y aunque yo sé que si usted solicita que se reintegre en el dinero, se lo reintegra. Pero ellos no le dicen eso. Y ellos están en la obligación de decir, mire, esta medicina no la tiene. Cómprela ahorita, nos trae la factura y se lo vamos a reintegrar. Hoy ya no dicen eso. Solo le dicen, bueno, mire, fíjate que esta medicina no la tenemos. Y uno dice, mire, ¿cuándo la van a tener? Y no le dicen fecha. Y uno, pues, una situación así, termina comprando la medicina. Ahora bien, yo sé, porque soy, digamos, un usuario, yo sé que lo reintegran. Lo reintegran y yo solo una vez creo que me ocurrió eso, que me tuve que ir a que me reintegraran. Costó que reintegraran el dinero. Claro, tuve que presentar, pues, la receta y la respectiva factura. Entonces, hay un problema de recursos serio, complicado. Fosalud fue un auxiliar de salud, fue una institución, es una estructura auxiliar de salud que quizás lo más que tienen son unos 25 años, es nueva, y que en ese esfuerzo del 2010 de una reforma social de salud, es que se creó. ¿Me puede leer esta diapositiva, Andrea Rodríguez, por favor? Los recursos de Fosalud provienen principalmente del presupuesto que gestiona el Ministerio de Hacienda. El presupuesto de este fondo debe representar el 35% de los ingresos recaudados por concepto de impuestos contenidos en la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, la Ley de Impuestos sobre Productos del Tabaco y Ley de gravámenes relacionados con el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares. Muchas gracias. Bien. Repito, esta estructura surgió precisamente a partir del esfuerzo del 2010. Desde el 2010, como para poder recaudar fondos que se orientaran a la obtención de recursos y no solo para medicina, sino que para también contratar médicos como ustedes, personal médico, pero ¿de dónde provenían? Precisamente de ciertas actividades civiles, más que todo relacionadas con el vicio del alcohol, el vicio del tabaco, y de un problema también, que se refiere o que está vinculado a la violencia, como es de los impuestos que se le quitan a la importación de las armas y también a la venta de armas en El Salvador. Repito, Fosalud ha sido pues una estructura que a mi modo de ver
está bien que se haya creado, convirtiéndose en una verdadera fortaleza del Sistema Nacional de Salud. Repito, no todo es malo. No todo es malo. Seguimos pues describiendo cómo las estructuras del Sistema Nacional de Salud funcionan. Seguimos con el ISSSTE y decimos que es tripartito. ¿Qué quiere decir esto? Recibe contribuciones del Estado, de los patronos y de los afiliados. O sea, por eso es que es nacional, ¿no? Porque lo organiza y lo administra el Estado, ¿sí? Pero hay una conjunción, hay una coparticipación en cuanto al financiamiento. Y ustedes saben que en salud el financiamiento es importantísimo. Es como en la educación también. Hablar de financiamiento en educación es importantísimo. No digamos en salud. Es un pilar. El financiamiento es un verdadero pilar, un verdadero mojón de referencia. Si no hay dinero, no puede haber salud. Si no hay dinero, no puede haber educación. Igual que la seguridad pública. Entonces, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una estructura en donde participa el Estado, pero también la empresa privada, que es la que representa a los patronos o a los empresarios y los afiliados. Nosotros, los trabajadores, y ustedes que van a ser en un futuro también cotizantes del Seguro Social, ya sea trabajando en el Sistema Nacional de Salud o en el sistema privado. El Seguro Social también obtiene fondos de los intereses devengados por sus depósitos en el sistema bancario privado. Increíble. Es que el Seguro Social es una institución millonaria. Millonaria. Entonces, ocupa el sistema nacional, el sistema bancario privado para administrar sus fondos. Y entonces allí devenga también intereses. De nuevo, estamos aquí con la sanidad militar. La sanidad militar pues obtiene sus recursos del gobierno central también. Aquí ya estamos hablando de no solo de una dualidad, sino que ya estamos hablando de otra situación. La sanidad militar obtiene sus recursos del gobierno central y de la venta directa de servicios a la población en general también. Sanidad militar vende servicios a la población en general también. O sea que ahí llega gente a pasar consultas, a tratarse dolencias, etc. El sector privado, hay un sector privado no lucrativo. Se financia con donativos procedentes del gobierno e instituciones donantes extranjeras. Son las llamadas ONG. Estos recursos los reciben las ONG, algunas de las cuales reciben también aportes de la empresa privada, locales y de las iglesias, como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Luterana también. Son como las tres denominaciones religiosas que también tienen proyectos encaminados a atender en salud a la población. Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Luterana. No lo pusimos ahí. La mayoría complementa sus ingresos con programas propios de recuperación de costos. Repito, ellos sirven a la salud en una forma no lucrativa. No lucrativa en el sentido que solamente su inversión nada más va encaminada nada más a la recuperación de los costos y ningún beneficio. Mire, esto es complicado lo que estamos explicando. Por favor, que no caigan en el hastío o en el aburrimiento, pero esto es real. Y en realidad no podemos ser indiferentes.
No podemos ser indiferentes. Finalmente, el sector privado lucrativo obtiene su financiamiento de la venta directa de los servicios de salud o de seguros privados. Punto. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es como la descripción del Sistema Nacional de Salud y también privado. Y privado. Tal vez usted se pregunta, bueno, ¿y cuánto gasta el gobierno en salud? Al menos el gobierno de turno. Aunque la pregunta válida sería, ¿el Estado cuánto destina a través del gobierno en los gastos en salud? Bueno, el gasto total en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto en El Salvador ascendió en el 2008 al 6%. Al 6%. En la última década ha habido un descenso consistente de este gasto. En el 2000 representaba el 8% del Producto Interno Bruto. El gasto per cápita en salud en el 2008 fue de $410 por cada habitante, ¿no? ¿Sí? $410. Entonces, el gasto público de salud representó un 59.6% del gasto total en salud. Solo el sistema público. Y el restante, 40.4%, fue gasto privado, que en su gran mayoría es gasto de bolsillo. Destaca también el hecho de que el 3.5% del gasto total en salud provino de fuentes externas, ya sea donaciones o préstamos. Bien, aquí está pues ya el planteamiento fundamental que debemos de manejar nosotros como la cátedra de Sociología Médica. Esta es la opción, esta es la propuesta y la opción viable que que las ciencias sociales, en este caso la sociología médica, le propone al país, a la sociedad. No podemos ser nada más criticones, no podemos estar criticando, no podemos solo estar sacando gallos, como dicen popularmente. Tenemos que proponer como sociología médica. ¿Y cuál es la propuesta? Una reforma social de salud. Una reforma social de salud. Pero ocurre que nosotros muchas veces leemos, escuchamos hablar de términos que muchas veces a nivel periodístico se analizan. Y nos quedamos nada más con eso del análisis periodístico. Y resulta que muchas veces los análisis periodísticos, o sea, lo que hacen los periodistas, lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen los comunicólogos, no es suficiente o es muy superficial los análisis. Son muy epidérmicos. Y ocurre que a nosotros nos interesa lo que está debajo, lo de fondo, lo hondo, lo profundo. Entonces, pero desde las ciencias sociales y específicamente desde la sociología médica, ¿qué es una reforma social? ¿Qué es una reforma social? Si la reforma social es toda una teoría social. Es una teoría social y está enmarcada dentro de lo que es las teorías del cambio social. Ocurre que en ciencias sociales podemos hablar digamos, de transformaciones. Sí, se puede hablar de transformaciones, pero no siempre que nosotros decimos, mire, algo ya no es igual como antes. O sea que no podemos decir que ha sufrido una transformación solo porque hoy ya no es igual que antes. ¿Sí? Y no podemos llamarle en una forma irresponsable transformación. Es posible que solo sea una modificación, un cambio, una reforma. Y ahí cabe esta palabra, este término que también inmediatamente es sociológico.
¿Qué es una reforma social? ¿Sí? Vamos a ver quién me lee esta definición de reforma social. Adriana Rodríguez, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Ok. Por ¿Qué es una favor. reforma social? Acercándonos a una definición lo más amplia posible, podríamos señalar que las reformas sociales son medidas de carácter político que apuntan a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad en el acceso a servicios y bienes considerados fundamentales para la sociedad, como la salud, la educación, el acceso a la tierra. Muchas gracias. Esta es la reforma social. Por definición amplia. Mire, aquí lo que es necesario recalcar y también aclarar es lo siguiente. Que es una medida de carácter político. Aquí hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente, nuestras sociedades, cuando se dice que algo es político, entonces cae en un discurso trasnochado, en un discurso desgastado, y empiezan a especular y a estigmatizar y a etiquetar, a decir que pues sí, entonces ya hay problemas, ya hay un problema de corrupción, ya hay un problema de manipulación. Y en verdad, como eso ha sido, eso es lo que ha ocurrido en las sociedades como la nuestra. Pero aquí cuando nosotros decimos que es una medida de carácter político, nos estamos refiriendo en el mejor o en el buen sentido de la palabra, que es una medida de carácter político. Y esto se lo voy a decir desde la ciencia política, que es una medida política. Si la política o las ciencias políticas son aquellas ciencias que se refieren al ejercicio, a la administración del poder para lograr el bien común, esas son las ciencias políticas. Entonces, una medida política es aquella que se encamina a lograr el mayor bien común posible. No solo el bien común, sino que el bienestar. El bienestar. Porque todo bien común debe de configurarse en bienestar. ¿Sí? Porque yo me puedo encontrar con discursos declarativos, con narrativas diciendo que, mire, en El Salvador hoy hay bien común. Hemos logrado el bien común. Pero cuando usted dice, mire, quiero ver cómo están los pobres de las colonias marginales ahorita que está lloviendo, en una forma arreciada, en una forma desproporcionada. ¿Qué medidas políticas se han tomado? O sea, aquellas encaminadas al logro del bien común y que se traduzca ese bien común en bienestar. Entonces, es distinto a la idea gastada o desgastada de que una medida de carácter política es para favorecer la corrupción o para favorecer el desvío de fondos que se destinaban para la salud. En realidad la gente tiene razón, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido, evidentemente. Y está comprobado. La gente tiene razón. Ahora bien, nosotros aquí, en esta cátedra universitaria de educación superior, no podemos caer en esa narrativa, en ese discurso. De tal manera que la compañera, cuando leyó esto, que son medidas de carácter política, lo vamos a considerar como aquellas medidas que se encaminan al logro del bien común para que haya bienestar. Es muy distinto a cómo lo cree la gente en las calles de las principales ciudades, ¿verdad? O en la esquina ahorita. Yo voy ahorita a la esquina, salgo aquí de la casa y empiezo a preguntar a la gente, mire, los políticos, las políticas,
es chuca, es sucia. Así dice la gente. Y si ustedes tienen también esa acepción, pues no los culpo. No los culpo. Claro, pero ese es allá cuando ustedes platican como familia, en el sentido, pues sí, cuando ustedes están hablando de la situación o de muchas situaciones en el seno de la familia, o pues sí, en las iglesias también, ¿no? Hay reflexión, o en el barrio también, en el barrio. Entonces, una reforma social es una medida de carácter político. Y aquí, como dijo la compañera, apunta a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad. Sí, aquí se habla de eficacia, calidad y de igualdad. Eficacia, que sea rápido. ¿Ah? Que sea oportuna. Esa es la eficacia que se busca. Pero hace unos minutos estuvimos hablando de una de las falencias más fuertes, que hay citas para los especialistas que te la dejan hasta para un año. Y entonces ahí, ¿cómo está la eficacia? Mal. Está mala la eficacia. Ah, pero la calidad también. ¿Se han fijado ustedes que hablan de calidad y de calidez? Ya ustedes ya han escuchado esa palabrita, calidad y calidez más que todo. ¿Y a qué se creen, a qué creen ustedes que se refiere eso de calidez? Al trato humano, pues, al trato misericordioso, si usted quiere, con mansedumbre. Porque pues si uno llega con dolores, con sufrimiento, aunque ustedes lo que van a combatir es el dolor. El sufrimiento humano es mucho más complicado, mucho más hondo, mucho más complejo. Entonces, la igualdad no digamos. La igualdad que llega un indigente, pero llega un trabajador, los dos tienen, por el solo hecho de ser seres humanos, tienen acceso en iguales condiciones a la salud. A la salud. Que se entienda así, pues, lo que es una reforma social. Y prácticamente el tiempo se ha acabado. Vamos a dejar sentada esta idea nada más. Por favor. Yo no sé si ya se incorporó Andrea Rodríguez. ¿Ya se incorporó Andrea Rodríguez? Sí, aquí estoy. No estaba Andrea, hace unos minutos. Bien. Sí, es que tuve que ser. ¿Me puede leer esta diapositiva, por favor? ¿Qué es reforma de salud en sociología médica? Se refiere al procedimiento o procedimientos, procesos o procesos que se realizan a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar los recursos materiales, humanos y financieros que se orientan políticamente a los servicios de salud. Se puede considerar que una reforma en un nivel o aspecto de la vida no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc. Muchas gracias. Bien. Aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta. Si bien es cierto, hemos definido lo que es reforma social, y que se refiere precisamente a las medidas de carácter político para, como decíamos anteriormente, a mejorar la eficacia, la calidad y la igualdad, a mejorar. Ojo con esa palabra, no a transformar, a mejorar, que no es lo mismo. Tengamos mucho cuidado en esto. Entonces, aquí, ya desde la sociología médica, vamos a decir lo siguiente. Vamos a referirnos a los cambios en los procedimientos o procesos que se realizan a fin de modificar. Aquí ya no estamos con eso de mejorar, sino que modificar, ¿sí? Enmendar,
actualizar o innovar recursos materiales, humanos y financieros que se orientan políticamente a los servicios. Aquí de nuevo, orientan políticamente. Alguien que está mal informado podría decir, bueno, ya metieron lo político. No, eso ya va por mal camino. No, resulta que se orienta políticamente porque es para la colectividad, para el logro del bien común. Entonces, sí y solo sí. Es una orientación política de recursos. De esos recursos para el servicio de salud. Y esto va para todo lo que en la vida de una sociedad necesita cambio. Se puede considerar que una reforma en un nivel o aspecto de la vida, llámese educación, llámese salud, llámese vivienda, se presenta como un cambio, no se presenta como un cambio radical, o sea, un cambio desde la raíz. Y acelerado también, no es acelerado, mire, sí, como les dije la vez pasada, si en realidad se hubieran cimentado las bases para una reforma social de salud en el 2010, estuviéramos en una situación mejor, no como la que estamos en estos momentos. Y también pues estuviéramos con un servicio de salud universal, no general. Ojo con esto. Por lo tanto, una reforma de salud no significa transformación inmediata. Sí hay transformaciones, pero estos van a ser graduales en un sistema o estructura o institución. Ahora bien, transformaciones graduales, pero no aisladas, sino que concatenadas, ¿sí? Concatenadas, ojo, continuas, constantes. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo pues ya nos está apremiando. Nos vemos el próximo viernes. Espero terminar la clase o este tema con ustedes el viernes también. Y ha sido todo por hoy, pues. Les agradezco la atención y cualquier duda, consulta, por favor, háganla. Ya sea en el foro que tenemos. Por mi parte, por la cátedra, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Adiós, Bueno, Lick. adiós. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias igualmente.